Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Hoy vamos a considerar esta sección con el tema instrucciones finales, que nada les falte. En casi todas las epístolas el apóstol Pablo da algunas instrucciones prácticas, en algunos casos relacionados con el tema que abordó en esa carta, lo cual son muy importantes porque nos deja ver entonces cómo se hace lo que habló durante el desarrollo teórico de esta carta o de dicha carta. Esta carta fue escrita desde algún lugar de la ruta que iba de Macedonia a Nicópolis. Nos deja ver en esta parte final el apóstol Pablo los planes que él tenía, y esto nos enseña que el apóstol no era alguien que andaba al azar, siempre había una ruta de viaje y todo en dependencia del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Nicópolis queda en la parte noreste de Grecia, muy lejos de la isla de Creta, que también pertenecía a Grecia, donde se encontraba Tito organizando ciertas cosas en las iglesias de esta isla. Así que aquí vemos los planes que el apóstol Pablo tenía para que Tito regresara de Creta a Nicópolis para encontrarse allí con Pablo. El versículo 12 nos dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Aquí vemos la mención de Tíquico, que es mencionado en Hechos capítulo 20, versículo 4 y en otros pasajes, pero allí en Hechos nos lo deja ver como un acompañante del apóstol Pablo de Macedonia a Grecia, pero no se hace mención de Artemas, quien encontramos en este versículo 12. Luego en el versículo 13 nos menciona a otros dos colaboradores, donde dice a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Zenas no es mencionado tampoco en otros escritos. Aquí nos dice que era un intérprete de la ley. Algunas traducciones lo dan como un jurista, como un abogado. Algunos dicen que era un rabino que se había convertido al cristianismo y que al ser un intérprete de la ley de Moisés, entonces también es así llamado, relacionado como jurista o abogado, pero de la ley de Moisés, o sea, alguien que era también experto en la palabra de Dios, juntamente con Apolos, quien es mencionado en Hechos de los Apóstoles como un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras y de espíritu fervoroso. Algunos creen que ellos pudieron ser quienes llevaron la carta a Tito, es decir, mientras Pablo iba hacia Nicópolis, iba acompañado de Apolos y Zenas, escribe el apóstol Pablo esta carta a Tito y estos dos hombres se la llevan a él, para que a su vez entonces Tito pudiera regresar a Nicópolis al encuentro del apóstol Pablo. En la parte B o final de este versículo 13, el apóstol Pablo da unas directrices a Tito en cuanto al transcurso de estos dos hombres, donde le dice: encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Esta es la frase que resalté en esta sección. El viaje de Creta a Nicópolis seguramente era muy costoso. Me tomé la tarea de buscar en Google y aproximadamente hay 700 kilómetros de Nicópolis allí a la isla de Creta. Para este tiempo seguramente esto tardaría varios días, quizás incluso semanas, el viaje para llegar a Nicópolis. La pregunta que surge aquí en este punto, en este texto, es ¿de dónde salió el dinero del viaje de estos hombres? Y luego lo que Tito hace también para encaminarles en el curso que ellos posiblemente tenían de ir hacia otro lugar a servir al Señor en otras iglesias. Hago la pregunta porque es muy importante para lo que es el tema financiero de la iglesia y que además esto está en este contexto. Seguramente Tito no disponía de todo el dinero, pero por lo que vemos cómo la iglesia se había organizado desde mucho antes, en este sentido del sistema financiero, para esto servían las ofrendas. Además, luego vemos en el versículo 14, que seguramente tiene mucha relación con lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 13, donde Pablo dice: y aprendan también los nuestros, en este caso refiriéndose a los creyentes de Creta, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad.
En este momento, ese caso de necesidad era encaminar a Zenas y Apolos de modo que nada les faltara, para que no sean sin fruto. Así que creo que esto fue lo que hizo Tito y la iglesia de Creta, disponer de los recursos económicos colectados por las ofrendas de las iglesias para llevar a cabo esta buena labor de estos dos hombres. Además que vemos en Hechos capítulo 4, versículo 34 y 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3, cómo ya la iglesia había organizado este sistema financiero. Encontramos primeramente en Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Luego también encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El contexto de esta sección de estos textos es que en Jerusalén la iglesia estaba pasando por necesidades. Había una hambruna allí en esta tierra. Y parte de lo que Pedro, Juan y Jacobo habían encomendado al apóstol Pablo en su ministerio a los gentiles era de que se acordara de los pobres. Eso lo encontramos en Gálatas cuando el apóstol Pablo relata ese momento del encuentro con estos apóstoles. Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Así que esto es lo que el apóstol Pablo también está aquí organizando en la iglesia de Corinto, que ya lo había hecho en las iglesias de Galacia, que cada primer día de la semana la iglesia colectara las ofrendas para las necesidades de la iglesia. No sé por qué este texto lo usan para enseñar acerca del diezmo, cuando este texto no tiene nada que ver con el diezmo. Esto tiene que ver es con la ofrenda para los santos. En este caso, como dice el final del versículo 3, para que envíe este donativo a Jerusalén. El apóstol Pablo no era quien iba a colectar esa ofrenda y a tomarla para sí, como si él fuera el único privilegiado de tomar de las ofrendas que colectaba la iglesia. Ya hemos visto lo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 4, donde los que habían propuesto contribuir sus aportes económicos a los pies de Pedro y los apóstoles repartían a todos según la necesidad, de tal manera que no había ningún necesitado en la iglesia. Este es el fin, el propósito de las ofrendas de la iglesia, cubrir las necesidades de la iglesia, como también de los ancianos de la iglesia, de los pastores de la iglesia. En ninguna parte vemos registro de que las ofrendas son única y exclusivamente para los pastores. Esto es una enseñanza totalmente contraria a lo que vemos en estos registros bíblicos. Ahora, esto no es una cuestión de dinero estrictamente, sino de un corazón generoso, que Pablo en Tito capítulo 3, versículo 14, lo llama como buenas obras. Y también dice, para que no sean sin fruto. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, también vemos esta relación espiritual, o lo que hay detrás de lo que es el ofrendar debe ser entendido como términos espirituales. El versículo 13 nos dice, pues por la experiencia de esta ministración, es decir, de las ofrendas,
que es el tema que está abordando Pablo en 2 Corintios desde el capítulo 8, la ofrenda para los santos, es el mismo tema. Por esta experiencia de la administración de las ofrendas, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ofrendar no es solamente una cuestión material, un aporte económico. Ofrendar es glorificar a Dios. Ofrendar es obedecer a Dios. Según lo que se profesa del Evangelio de Cristo, lo expreso en glorificación a Dios con la administración de mi ofrenda. Y dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. O sea, que hay una especie de intercambio espiritual en este sentido. Mientras unos tienen abundante aporte económico, pueden por la gracia de Dios glorificar a Dios y en obediencia a Dios ofrendar para las necesidades de los santos de menor recurso económico glorifican a Dios en oración, orando por los hermanos que han enriquecido y que tienen liberalidad para con la iglesia. Y termina Pablo diciendo en el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Así que siempre es algo que debemos entenderlo y verlo de forma espiritual. De modo que nada les falte, es lo que le dice el apóstol Pablo a Tito. Encamina a Zenas, encamina a Apolos, de modo que nada les falte. Es lamentable saber cómo muchas iglesias tienen un manejo de las ofrendas que no son acordes con la palabra de Dios. No suplen para las necesidades, no colectan ofrendas para los más necesitados de la iglesia, no hay ofrendas para las viudas. En algunos casos los que son enviados a predicar a otros lugares no les cubren sus gastos. En fin, es lamentable saber que el sistema de ofrendas en la mayoría de las iglesias es para el pastor solamente. En el peor de los casos, para enriquecer un pastor. Porque como el sistema está tan viciado que aunque los ponen a vivir como ricos, a ellos nunca les sobra para nadie. De ahí que la mayoría de iglesias que tienen sus diferencias doctrinales, en el tema de los diezmos sí todas están de acuerdo. Curioso, ¿no? Y la verdad que esto es lamentable. Ese no es el objetivo de las ofrendas. Ni siquiera en el antiguo pacto ese era el objetivo de los diezmos. No era única y exclusivamente para el sumo sacerdote, sino para toda la familia de Leví, incluyendo los sacerdotes. Era toda una tribu. Y seguimos con este tema, hablando sobre todo del asunto espiritual. Esto no es un asunto solamente o estrictamente material, económico. Es un asunto de unidad de la iglesia, es un asunto que lleva a la armonía en la iglesia, es un asunto de comunión de la iglesia. Y vamos a leer varios versículos donde el apóstol Pablo trata este tema de forma espiritual y siempre viendo a Cristo aún en las ofrendas. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, es decir, la ofrenda para los santos. No hablo como quien manda, sino para poner prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El versículo 9, el trasfondo espiritual.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Más allá de un aporte económico, es una analogía que Pablo presenta aquí como ser semejante a Cristo en su obra. Siendo rico, se despojó y vino aquí a esta tierra para dar. Esto es lo que usa el apóstol Pablo para que nosotros entendamos que con nuestros aportes económicos, con nuestra ofrenda, nos despojamos como lo hizo Cristo para dar. Dijo Cristo, más bienaventurado es dar que recibir. Que nada les falte. Bien, con esta enseñanza terminamos esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Le invitamos para que esté atento a un nuevo estudio de una nueva carta y pedimos sus oraciones para que Dios nos dé la sabiduría, la iluminación para compartir la palabra. Asimismo, también le invitamos para darle like, compartir estas enseñanzas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como también a suscribirse a nuestro canal, a este canal de estudios bíblicos. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos.